Alejandra Botinelli, soy profesora de la Universidad de Chile del Departamento de Literatura. Bueno, estamos en el Monumento a la Revolución, ¿no?, en México. Para mí es un espacio muy importante, fundamental, podría decir que donde inició la revolución moderna en América Latina. Nuestra modernidad americana, latinoamericana, es muy diversa a otras modernidades. Tiene sus propias condiciones y esta es el monumento a la primera revolución que se desarrolló en este continente, yo diría con una potencia, digamos, democrática, profunda. Hubo muchos intentos de los pueblos desde el siglo XVIII, sobre todo las rebeliones andinas son antecedentes de estas rebeliones campesinas, indígenas, como digo, heterogéneas. Para mí es muy emocionante participar de una conversación en este espacio, ¿no?, que es un espacio también que tiene que ver con las formas en que los pueblos van a ir procesando estas grandes transformaciones y además van a ir siendo los impulsores, ¿cierto? Los fundamentos, van a ser también el fundamento humano, ¿cierto?, reflexivo de estas grandes transformaciones en América Latina. Hay un discurso hoy día, ¿no?, un discurso, yo diría, es bastante hegemónico, muy poco informado, que ha intentado borrar los aportes de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes en este continente. Pero la gran mayoría de las conquistas sociales, políticas, culturales que tienen nuestros pueblos provienen de revoluciones populares, ¿sí?, y de grandes movimientos populares. La conquista del voto, ¿no?, la conquista digamos, de las formas democráticas políticas, del voto también de los pueblos indígenas, son fruto de revoluciones como esta. Cierto que el siglo XIX latinoamericano está cruzado también, como toda la historia latinoamericana, por una serie de contradicciones, entre ellas fundamentalmente un discurso etnocéntrico, ¿cierto?, generado por propios latinoamericanos, ¿cierto?, pensadores latinoamericanos, un discurso que desmerecía a los habitantes, digamos, originarios de estas tierras, ¿cierto?, y que desmerecía toda cultura, toda expresión cultural que no calzara con esta idea que tenían de lo que correspondía a la civilización, frente a lo que ellos llamaron la barbarie, ¿no? La barbarie no solamente eran los indígenas y los pueblos afrodescendientes, que fueron esclavizados además, ¿no?, sino que también las mujeres, ¿sí? Todo aquello que no calzara con el paradigma eurocéntrico del poder tal cual estaba organizado en esa época, entonces era desmerecido. Yo sé que eso también ocurría en Europa con las mujeres, ¿cierto?, y con las disidencias y las diversidades. Sin embargo, en el caso latinoamericano se vincula a un discurso racista, ¿cierto?, y que desmerece radicalmente a ciertos sujetos. Y esa cuestión para mí fue muy importante empezar a pensarla, ¿no?, y sobre todo cuáles eran los ecos que ese discurso racista, racialista, desmerecedor, tenía en el presente. Cómo podíamos, cómo desde ese lugar debíamos cuestionar, discutir los regímenes también culturales, simbólicos, ¿cierto?, pero económicos también del presente. El espacio que conmemora la revolución, con lo que espero, digamos, poder proponer mañana, que tiene que ver con justamente estas perspectivas apocalípticas desde los pueblos. Cuando yo digo desde los pueblos me refiero a los grupos, sujetos sociales marginados, excluidos, postergados en esta América, ¿no?, y que además han luchado y, como decía, ¿no?, en mi opinión, son colectivos sociales, políticos, que responden a un proceso de resistencia a sucesivas violencias apocalípticas porque han sido destructoras, digamos, y transformadoras, pero destructoras sobre todo de sus mundos plurales. A mí me interesa pensar cómo estos pueblos han resistido los discursos homogenizantes a través de sus procesos de resistencia y de transformación revolucionarios, pero también cómo lo hacen en su cotidianidad. Hay una pregunta que me alarma mucho, me inquieta, yo sé que es una pregunta que les inquieta a todos, a todes hoy día,
en América Latina, quienes creemos en perspectivas, digamos, creemos y sostenemos perspectivas emancipatorias, que es que está ocurriendo con los pueblos latinoamericanos que están en los procesos democráticos, ¿cierto?, respaldando a planteamientos, programas, posturas, sujetos reaccionarios, ¿cierto?, sujetos conservadores, sujetos que han reproducido el prejuicio y reproducen el prejuicio. En diversos gobiernos eso ha ocurrido, diversas elecciones, y entonces desde ese lugar, en realidad yo lo que creo es que nosotros como investigadores, la propia universidad como institución, creo que esto no es solamente para América Latina, pero es una cuestión que nos cabe, debe repensar, ¿no?, su relación con estos pueblos, pero también el cómo los ha estado pensando, desde qué parámetros, ¿no? Ahí hay una perspectiva teórica que a mí me parece muy sugerente, muy importante, no es una, es un gran, digamos, conglomerado también de pensadores que se han cuestionado sobre cómo nosotros hemos ido construyendo mundos, pero como si fuera un solo mundo, ¿no? Mundos que un mundo que ha olvidado la real heterogeneidad que tenemos al construir mundos. Nuestros pueblos, en mi opinión, y sobre todo los pueblos que están en el margen social, son pueblos que tienen en su genealogía a aquellos indígenas, ¿cierto?, de distintos pueblos, culturas, a aquellos afrodescendientes, a aquellos indígenas que fueron, digamos, asesinados, ¿cierto?, excluidos, que tienen en su genealogía a los pueblos afrodescendientes que fueron secuestrados desde África en un secuestro masivo, ¿cierto?, durante siglos. Tienen en su genealogía también, en muchos casos, a personas que fueron reprimidas, ¿cierto?, torturadas, digamos, asesinadas en los contextos de dictaduras de Estado en el cono sur de América, y por lo tanto son pueblos, digo, que viven en esa situación permanente después del fin. Y desde ese lugar, postulo, ¿no?, esos pueblos tienen un aprendizaje, ¿no?, que nosotros y que toda la sociedad debe ser capaz de comprender, de valorar, y debe ser capaz, digamos, sobre todo de producir la comunicación con esa cultura cotidiana que, a pesar de toda la violencia, ¿cierto?, sobre ellos y de la amenaza permanente también que sufren estos pueblos, como dice George D. Uberman, dice, los pueblos están amenazados en su representación, están permanentemente amenazados en su representación, y eso es lo que yo creo que ocurre en América Latina. Son pueblos que han vivido la violencia, que han resistido la violencia, que siguen construyendo sus mundos en un contexto de violencia posapocalíptica que es extendida, no se ha terminado. Y en ese contexto, además, están amenazados en su desaparición permanentemente, sobre todo si se organizan políticamente, si se organizan para defender el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ustedes saben, hay procesos muy reconocidos, ¿cierto?, de eliminación en América Latina, a lo largo de América Latina, de líderes medioambientales, asesinatos que no han sido aclarados, etcétera, ¿no?, de líderes indígenas. Eso ha pasado en mi país, lamentablemente, y lo digo con mucha vergüenza, en Chile, y no ha sido aclarado en los últimos años. Entonces, esa es mi forma de pensar también el apocalipsis y la relación del apocalipsis desde los pueblos con este espacio tan importante.